Muy buenas chicos, bienvenidos al canal. Hoy tenemos un vídeo muy guapo, muy chulo. Vamos a tratar de hablar de entrenamiento ciclista, desmontando mitos, hablando de nuevas tendencias. Creo que os va a gustar mucho. Es el primer vídeo de un serial que serán 3 o 4 vídeos porque tenemos contenido para rato. Al final de lo que se trata es un poco de desmontar ciertos mitos, realidades o mensajes que tenemos grabados a fuego. A mí me encanta aprender, estar innovando, ver las nuevas tendencias, las nuevas investigaciones, utilizar las nuevas herramientas analíticas y rodearme o tratar de aprender de las personas que creo que pueden ayudarme mucho en ese camino. Y tengo el privilegio de traer a una persona que en esto pues es un verdadero crack y nos va a ayudar, y vais a ver la entrevista, lo chula que es, todos los temas que vamos a tocar, la vuelta de tuerca que le vamos a dar a muchas cosas, y espero que os resulte muy interesante y que lo comentéis. Muy buenas chicos, estoy aquí con Gabriel Garrido y yo creo que lo mejor es que te presentes tú mismo. Bueno, pues muy buena a todos. Muchas gracias por la invitación al canal. A lo mejor hay gente que me conozca y otra que no. Bueno, yo decir que yo soy Gabriel Garrido. Antes de todo de lo que he estudiado, he formado, antes de todo, soy un friki del ciclismo y de la preparación física y demás. Y en cuanto a nivel formativo, que supongo que es lo que más se preguntará a la gente, y a nivel de experiencia, bueno, yo soy graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Llevo bastante años, en torno a 4 o 5 años ya en preparación física con deportistas de alto nivel, sobre todo en lucha olímpica, también a nivel nacional e internacional con ciclistas a nivel máster, y actualmente me encuentro trabajando en una clínica, sobre todo a nivel de asesoramiento técnico a nivel online con ciclistas de deportistas de resistencia, aunque también llevamos el apartado de fuerza, y sobre todo a nivel presencial allí, sobre todo en lo que se refiere a prevención de lesiones, readaptación y sobre todo recuperación funcional de cualquier tipo de población y persona que se encuentre. Bueno, luego ya en cuanto a la especialización y demás, pues bueno, ya daremos enlaces, ya daremos perfiles. Ya daremos perfiles, pero que se dé cuenta la gente que tenemos un fichaje de lujo para venir aquí a hablar en el canal con nosotros de ciclismo y entrenamiento y mitos, porque vamos a tocar muchos temas que, como decía yo a Gabriel hace poco, hemos estado hablando antes de hacer el vídeo, de una manera de compartir su experiencia que te ayuda un poco a hackear, es una palabra que hemos utilizado últimamente, a hackear un poco pues las cosas más tradicionales o más habituales y darles una vuelta, ¿no? Y al final nos tiene que hacer replantearnos muchas cosas. Hace poco, unos días, en Instagram puse un preguntas y respuestas para que la gente fuera haciendo preguntas y de esta manera, oye, pues compartirlas y entre nosotros pues debatirlas aquí en el canal y que les deis una vuelta. Así que, Gabriel, si te parece, empezamos y vemos qué nos ha preguntado la gente. Perfecto, vamos a aprender todos juntos y sobre todo echar un momento de risas, emoción y sobre todo aprendizaje, obviamente. Sí. Ya hace poco estaba en una webinar con Gabriel y es que vamos a arrancar ya con una pregunta pues muy relacionada con la webinar que pude asistir tuya. Es, ¿qué tipo de entrenamientos podemos hacer cuando hemos acabado nuestras pruebas objetivo? No sé si en este caso se refiere a dejarte llevar o ya el periodo de transición después de haber acabado la temporada. Vale, aquí creo que estos directos que vamos a poder realizar, sobre todo estas grabaciones, vamos a hablar sobre cómo se trabajaba antiguamente a nivel de preparación física y por dónde van las tendencias actuales. Tradicionalmente, todo el mundo que haya leído libros de divulgación, etcétera, habrá visto lo típico, pues los periodos de base, el trabajo de precompetitivo, esa etapa general, específica, los periodos competitivos y luego un periodo transitorio o distintos periodos transitorios dependiendo de la temporada y de la planificación. Bien, esto estaba bien cuando no existían medios de cuantificación, no había medios, tecnologías para cuantificar, sistematizar, incluso analizar de una manera mucho más individualizada. Entonces, si nosotros nos vamos a los cánones más antiguos, entre comillas, o lo que se hacía antes, los modelos que se manifestaban o lo que se recomendaba eran en torno a 2 semanas de recuperación activa, 2 semanas pasivas, sobre todo al final de temporada, para preparar ya la siguiente temporada o el siguiente año competitivo. Actualmente ya es cierto que existen otras tendencias, incluso ya se empieza a cuestionar si esto verdaderamente es interesante o suficiente de cara a la próxima temporada. Es decir, probablemente ya pueden existir protocolos, se están utilizando y cada vez se va implementando más en investigación el uso de poder recuperar bien, porque se puede controlar con mayor exactitud hoy en día la carga,
y lo que podemos intentar pretender es que perdamos de un periodo a otro lo mínimo posible, pero maximizando la recuperación. ¿Cómo? Incluyendo algunos ejemplos, como presentábamos en el webinar, sobre entrenamiento de alta intensidad en conjunción con varios días de descanso que nos permitan, por un lado, mantener esas ganancias que hemos tenido durante todo el año y la temporada, y por otro lado, recuperar psicológicamente al deportista y darle ese hambre de bici que siempre se busca de cara a la siguiente pretemporada. Está muy bien, además hablábamos, y tú esto lo comentas mucho, me gusta la palabra que usas, ¿no? Hay que empoderar al ciclista, ¿no? Que muchas veces, pues oye, nos podemos dejar arrastrar por ideas preconcebidas que tenemos en nuestra cabeza, pensar que necesitamos urgentemente un parón total porque si no, pues el sistema se rompe, ya empiezan los lloros, viene pronto Noé con su arte y empieza a hacer el diluvio universal. Eso es algo que todo el mundo tiene preconcebido de esa idea, pero hay que dar un mensaje sobre todo de tranquilidad, porque hoy en día con los medios que tenemos, sí es cierto que la dureza del entrenamiento, entre comillas, al ser más precisa, se sufre más porque la dinámica del entrenamiento por vatio es distinta a la de por pulso, pero sí es cierto que se controlan mucho mejor los esfuerzos, de tal manera que ahora que las típicas que se dicen de no, es que si hago muchas series puedo quemarme o es que necesito ya una recuperación, son muchas veces conceptos psicológicos que el deportista, aunque fisiológicamente esté bien, psicológicamente se ha predispuesto. Entonces es muy importante explicar todo esto al deportista, explicar que es posible, que cuando hay momentos de sensaciones malas, estas sensaciones pueden predisponer psicológicamente, aunque a nivel fisiológico se esté perfecto. Entonces, al final es algo que comentamos muchas veces en webinar y en divulgación junto con compañeros como Javier Sola, Raúl Cendrán, Luis Jiménez, y es que es muy importante que nosotros tenemos capacidad de controlar la cabeza y que no la cabeza nos controle a nosotros. Entonces es un aspecto que ahora hablaremos en algunas más preguntas, pero es muy importante que el deportista se conciencie y se empodere en esos aspectos de que la cabeza pues es entrenable y que nosotros podemos dominar esos pensamientos. Sí, como se nos dé por pensar que vamos más que la moto de un hippie, aunque los números digan lo contrario y digan que estás de lujo, como si yendo como una patata, creemos que vamos mejor, incluso la regulación podrá ir mejor y eso por continuidad posiblemente haya mejoras, pero si nosotros posiblemente creemos que vamos mal, aunque luego nos vamos a los datos y resulta que hemos mejorado tendencia o hemos mejorado registro, sí es cierto que esa afectación negativa que tenga el deportista va a ser de vital importancia. Yo uno de los grandes problemas que tengo a la hora del entrenamiento con deportistas no es tanto la cuantificación y el análisis, sino sobre todo el empoderar al deportista, que el deportista tenga la visión que yo tengo de él. Yo, todos los deportistas que llevo, mírame, no sé si es porque mi subjetividad a la hora de ser entrenador, creo totalmente en ellos. En función de los datos, creo totalmente en ellos, los que son capaces de hacer, lo que no son capaces de hacer. El problema viene cuando ellos mismos no creen en ellos. Entonces, eso es la dinámica que tenemos que romper y que hay que trabajar con ellos principalmente también. Hablando un poquito hemos empezado hablando del periodo de transición, estamos viendo que se pueden hacer cositas diferentes, que en vez de ese parón total podemos intentar mantener algunas pequeñas sesiones para tratar de minimizar pérdidas a la vez que buscamos recuperaciones largas. También es habitual una pregunta que nos han hecho llegar entre este periodo de transición y ahora hablaremos de periodos, mezclar otros deportes, meter el running o meter otras cosillas entre medias. Bien, en este apartado sí es cierto que tradicionalmente pues se ha enfocado que según los principios de entrenamiento tiene que haber un principio de variabilidad del estímulo, sobre todo un comienzo de introducción, y que esta introducción tiene que ser desde un punto de vista psicológico de otros medios que sean distintos al ciclismo. Tradicionalmente siempre se ha enfocado bien en algunos deportes colectivos o deportes incluso de invierno dependiendo de la zona, esquí, natación, carrera, pero sí es cierto que esto es una visión, no vamos a decir que antigua, pero sí muy tradicional. Entonces, yo creo que en las tendencias que estamos actualmente se puede combinar esa variabilidad junto con el trabajo de deficiencia. Últimamente, sobre todo el último año, se está dando mucha importancia a la prevención de lesiones, a la readaptación, sobre todo al aspecto de trabajar las debilidades que nos permitan, por un lado, prevenir esas lesiones del deportista o al menos alargar la vida deportiva del atleta, y por otro lado también trabajar deficiencias que puedan ir en detrimento del rendimiento. O sea, por ejemplo, una de las cuestiones de las deficiencias musculares a nivel de prevención de lesiones es que el ciclismo puede generar determinada asimetría
que están bastante estudiadas en ciclismo, sobre todo hay bastante literatura, y esta asimetría por su cuenta puede limitar el aumento del rendimiento del deportista. Las asimetrías, por ejemplo, pueden ser factores de riesgo de cara a producirse una lesión. En el caso del ciclismo es más complicado porque normalmente el cuerpo tiende a ser listo, entre comillas, y empieza a adaptar con otros músculos, aunque obviamente va a tener un coste. Y esto al final es posiblemente muy trabajable en esos periodos. Yo, principalmente la opinión que yo tengo es que un deportista que, por ejemplo, es ciclista, nunca ha nadado, nunca ha corrido, o sea, no tiene una técnica de nado, no tiene una técnica de carrera, ponerlo a correr o ponerlo a nadar puede ser arriesgado. Efectivamente, ¿por qué? Porque si no tenemos un control de la técnica, un control tanto en natación como en carrera, son factores de riesgo que estamos añadiendo. Posiblemente no se lesione el deportista en ese momento, pero si yo tengo unos factores añadidos de riesgo, más unos factores intrínsecos, más etcétera, 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 son papeletas. Entonces, yo lo que utilizaría en las pretemporadas sería hacer un buen análisis de la debilidad y fortaleza, tanto a nivel de prevenciones como rendimiento, y enfocar ese trabajo, ese tiempo, ese comienzo de temporada, esa deficiencia, y poco a poco ir introduciendo los medios específicos. Me viene estupendo porque aquí, bueno, los dos lo hemos hablado, somos muy fans del trabajo de fuerza, entendiendo el trabajo de fuerza en sala, en gimnasio, y nos pregunta un seguidor, oye, que si es recomendable hacer este trabajo de gimnasio en transición y al iniciar la temporada. Pues es importante todo el año, pero dale. Los estudios coinciden perfectamente en que el entrenamiento de fuerza debe ser una premisa fundamental tanto desde el punto de vista de la mejora del rendimiento como desde el punto de vista de la prevención de lesiones, ¿vale? Vamos a centrar en este caso en el ciclismo, ¿vale? Luego sí es cierto que el triatlón cobra aún más relevancia sobre todo de la prevención de lesiones. Pero sí es cierto que en cuanto a transitorio, periodo transitorio, si nosotros hacemos una búsqueda documental, el número de artículos hablando de periodo transitorio es limitado respecto a otras tendencias. En cambio, el entrenamiento de fuerza sí es cierto que tiene mucho estudio. Ahora, la precisión de los artículos es un aspecto que falta por limitar. Aún así, aunque los estudios no sean tan precisos desde el punto de vista práctico del día a día, sí es cierto que sin ser precisos muestran mejoras muy buenas en distintas variables relacionadas con el rendimiento. Con lo cual, yo lo que enfocaría siempre sería, dependiendo del contexto psicológico del deportista, sobre todo una pretemporada en la que siempre tiene que haber trabajo de fuerza en sala, siempre, en torno a 2 o 3 sesiones por semana, más luego aparte el trabajo que se puede hacer específico en bici, más luego el trabajo en base a las métricas de rendimiento, etcétera. Y luego, después ya una vez introducido ya en el periodo precompetitivo, competitivo, ahí intentar mínimo tener una sesión en sala de una sesión a la semana. Para mantener las ganancias que hemos obtenido en todo este trabajo previo. Efectivamente. De hecho, está muy estudiado, por ejemplo, autores como Rostand, son autores que trabajan mucho en esta dinámica, han demostrado mucha infografía. Jan Lemmer, por ejemplo, me acuerdo yo que citó, y lo comentamos en el webinar, un artículo y hizo una infografía sobre ello. Sí, además, lo hemos comentado muchas veces, o sea, se hace difícil ver que el trabajo de fuerza se tenga que evitar en deporte de resistencia, al menos desde el punto de vista objetivo de la literatura. Sí, aplicándole un poco de arte, ¿no? Buscando ese trabajo de fuerza que simule los movimientos específicos, entre comillas, de nuestro deporte, trabajo unilateral, ejercicios además muy básicos que se pueden hacer en cualquier sitio y que tampoco hace falta complicarse la vida con rutinas. No se necesita mucho tiempo. Hay personas que se creen que tienen que hacer 2 o 3 sesiones 2 o 3 horas de gimnasio. O sea, una sesión bien planteada de trabajo accesorio, sobre todo de trabajo preventivo, en torno a 1 hora, 2 o 3 veces por semana, suele ser sí, más o menos. Interesante. Yo al comenzar poco a poco, en la etapa de transición y al principio, cuando ya tengo todavía los objetivos lejos, siempre estoy en torno a 3 días a la semana más o menos trabajando, luego voy bajando según el protagonismo, que luego va cogiendo también la bicicleta y tal, pero siempre buscando mantener una sesión cada 7-10 días para no perder. Tenemos una muy buena, porque ha habido muchas preguntas, estoy unificándolas, porque en entrenamiento cruzado hemos tenido, de estas de otros deportes y tal, 5 preguntas. Y sobre la base, está claro que hay mucha gente que está pensando ahora en invierno, eso es, el concepto de base. Estar aquí muy atentos, porque es muy interesante esta reflexión, ¿no? Mucha gente está hablando de la base y tal, y les preocupa. Oye, ¿y yo puedo subir un puerto cuando estoy en invierno entrenando la base? ¿O puedo tener alguna sesión de intensidad cuando estoy preparando la base? Bien, el tema de la base es algo muy recurrente aquí en España. La verdad que tenemos un amigo en común, que es Chema Reas, que escribió un libro de divulgación bastante interesante en ese aspecto, y hombre, esa información se ha quedado muy bien retenida en los deportistas.
y es algo que hemos comentado con él de una manera pues también muy anecdótica, que eso ya fue hace 20 años y los medios ahora son distintos. ¿Quiere decir que eso estuviera mal? No quiere decir que esté mal un trabajo de base, pero sí es cierto que se hace poco o no es la estrategia más eficiente teniendo la tecnología y los medios que tenemos hoy en día a nivel de análisis. Pasa una cosa que funciona a nivel fisiológico, es decir, creemos que porque nosotros imaginaros que hacemos un volumen semanal de 15 horas, ¿vale? Que ya muchos no quisiéramos, y de esas 15 horas el 80% es trabajo de fondo, ¿vale? Es el trabajo típico de base que se suele decir, y el 20% restante suele ser un trabajo de alta intensidad combinado con trabajo de fuerza, trabajo preventivo, etcétera. Es decir, no podemos pensar que el 20% se va a comer todo el trabajo del 80%, es decir, esas adaptaciones que se generan del 20% del trabajo de fuerza, trabajo de alta intensidad, no van a ser para nada negativas desde el punto de vista fisiológico con el trabajo de resistencia o trabajo de base. Otra cosa es que no se controle el apartado de fuerza y ese trabajo de series, que eso es un gran problema. Pero en ningún momento no pasa nada porque en ese periodo de base puedes hacer subidas de puertos. Al contrario, para trabajo de fuerza con cadencia y demás ya se va integrando desde las primeras semanas ya trabajo en puertos, ¿eh? O sea, no hay ningún problema en ese aspecto. Lo que es complicado y es el gran hándicap, es el control de la fatiga. El problema es que el ciclista normal no controla la fatiga o no dispone de medios o no contrata a un entrenador que le permita hacer eso. Eso es el gran hándicap. Eso es lo que comento yo mucho, lo hemos hablado antes, el síndrome del pollo sin cabeza, que pasa mucho dentro del cicloturismo, pues que al final acabas haciendo 4 sesiones a la semana a unas intensidades medias altas, sin buscar tiempos de recuperación, que el cuerpo asimile las adaptaciones y lo comentábamos anteriormente en una entrevista que hemos tenido antes y demás. Hay gente que dice, eso es entrenar por sensaciones. Digo, vale, entrenar por sensaciones no es entrenar. Al final lo que tú estás haciendo es hacer lo que quieres, ir a tu gusto. Pero eso no es entrenar como tal. Si nosotros vamos a una definición de entrenamiento, lo pueden ver los que nos visionan en este vídeo. Metan entrenamiento en Google y van a ver lo que aparece. Proceso estructurado, guiado. Estructurado, guiado. Con una improvisación suele ser contra menos pues un poquito antagonista en ese aspecto. Y ahora más que nunca, con las nuevas tecnologías, medido. Más que nunca. Ahora, claro, con el boom de los potenciómetros, ahora con el tema de acelerómetros en fuerza, sistemas GPS, el boom de los datos se ha abierto. Cada vez, ya no es que sea cada vez, ya todo el mundo tiene facilidad de tener datos, ya hasta con Strava, perfectamente. Entonces, en ese aspecto ya se hace difícil pensar que ciclistas que hacen una gran inversión en material, o sea, se gasten mucho más dinero en material que en su propia salud, en el control de su rendimiento, cuando su objetivo es el rendimiento o quieren potenciar sus marcas en cicloturista. Claro. Es algo que choca en Totalmente. ese aspecto. Entonces, sí es cierto que en ese aspecto las tendencias ahora del entrenamiento ya han variado mucho, ya no en 10 años, es que en los últimos 5 años la revolución que se ha producido ha sido grandísima, sobre todo el entrenamiento por potencia. Sí, sin meternos ahora mucho, porque mucha gente no lo conoce. Bueno, la gente sí conoce Strava y las posibilidades premium de Strava, probablemente. Sí conozcan unos cuantos Training Peaks, y de WK4, pues yo creo que igual muchos les puede sonar, pero no saber lo que es. Pero puedes hacer un breve resumen de, bueno, qué es esa curva de potencia y cómo nos puede ayudar a medir todo lo que ahora podemos o somos capaces de medir. Bien, la curva de potencia no es otra cosa que una recopilación de datos de un intervalo, ¿vale? A nosotros los entrenadores, yo por ejemplo, cuando viene un deportista nuevo, ¿cómo lo utilizo? Nosotros tenemos aquí 2 ejes, ¿vale? Un eje, tenemos los vatios kilos, es decir, los vatios que da esa persona dividido entre su peso, eso es fácil de entender, y por otro lado tenemos un tiempo, desde 1 segundo hasta 5 horas, ¿vale? Este tiempo va en base a unos datos recopilados de todo el año, de tal manera que lo que hacemos es juntar el mejor segundo en vatio kilo con los mejores 2 segundos, con los mejores 3, 4, 5, así, hasta completar las 5 o 6 horas. Es decir, esos datos no son de un solo entrenamiento, estamos cogiendo datos de un gran, amplio margen de entrenamiento. Bien, autores como Alan y Kogan, que son prácticamente los padres de la metodología del entrenamiento por potencia, en el año 2005, creo recordar, sacaron el famoso libro de ahora que seguro mucha gente ya lo estará leyendo, que es el de Entrenar y Correr con potenciómetro. Ese libro, si nos ponemos a pensar ya, de 2015 a 2018 ya tiene 13 años. Y ahora la gente lo está empezando a leer mucho. Sí, es verdad. Entonces, fijaros por dónde andan los tiros. Bueno, ¿qué hacemos con este perfil de potencia?
Allen y Kogan hicieron una descripción en función de los niveles de dónde andaban los vatios kilo en base a cada X tiempo, ¿vale? Y de hecho, este perfil se recoge en Moodle K4, que es el sistema que analizamos, o el programa que utilizamos muchos entrenadores. Con este programa lo que hacemos es determinar qué nivel tiene el deportista, cuánto nivel le falta para llegar a determinado nivel. Imaginaos que tenemos un sub-23 que quiere llegar a profesionales y tienen unos valores en FTP de 5 vatios kilo, cuando un profesional suele estar en el internacional en 5,5 o 6 vatios kilo, ejemplo, ¿vale? Ya tenemos una referencia de dónde estamos y a dónde queremos llegar, pero por otro lado también nos dan un mapa de cuáles son las debilidades del deportista, qué tipo de deportista es, porque podemos saber si tiene un perfil de sprinter, un perfil de escalador, un contrarrelojista, un todoterreno. Entonces al final es una herramienta que nos permite como conclusión determinar fortalezas y debilidades, y a su vez determinar a qué punto queremos llegar y sobre todo qué estrategia de trabajo podemos llegar a utilizar en base a ese análisis, en una gráfica muy amplia en un momento. Sí, la verdad que es muy chulo ver las fortalezas y debilidades que tienes en función de la potencia que mueves en diferentes tiempos, y a partir de ahí jugar con lo que necesitas para tus objetivos o no. Y claro, es el presente, vamos, para llevar al cabo un análisis medido de ciclista. Mira, tenemos aquí una pregunta. Vamos a irnos a una de rodillos. Que nos han preguntado. Bueno, te han preguntado: ¿se puede usar series de rodillo? ¿Se puede hacer series en rodillos de rulos? Bien, a ver, tenemos que diferenciar qué tipo de series. Si son las típicas series de 30 segundos all out, de ir a tope, o series de 2 minutos o de 4, de ir con gas apretado, yo no lo recomendaría tanto por una cuestión. Los rodillos de 3 rulos, al final, son rodillos los que priman mucho la técnica. A ver, a no ser que es un ciclista muy experimentado, tipo pista, que son gente que controla muy bien las altas cadencias y sobre todo los desarrollos de potencia, no sería el rodillo más adecuado a priori, sobre todo si fuéramos un cicloturista o un ciclista de nivel medio-bajo, ¿vale? Incluso los profesionales no utilizan estos tipos de rodillos de cara a rendimiento. Hay otro tipo de alternativas de rodillos, hay rodillos más interesantes para utilizar ese tipo de trabajo, pero yo sí utilizaría estos rodillos para el trabajo de técnica. Sobre todo si nos cuesta ir mucho en pelotón, si nos cuesta hacer el trabajo de relevo y ir estando recto, sobre todo la precisión a la hora de ir a la rueda. En ciclistas de formación también es muy interesante aplicarlo. Para determinados calentamientos, por ejemplo, en el que se quiera utilizar más un calentamiento de cara al tren superior, por ejemplo. Entonces son aspectos que ahí sí veo interesante el rodillo 3 rulos, pero para trabajo de intensidad como tal, el rodillo 3 rulos yo creo que lo descartamos normalmente. Para el cicloturista en el día a día, la mayor comodidad la va a encontrar en el rodillo fijo, el convencional trasero. Y ya si tiene sistema de realidad virtual, entre comillas, o de simulación, más le va a ser mucho más ameno. De hecho, es una de las grandes cosas que están ganando ahora los rodillos, los de simulación. Y bueno, ya cada vez he visto hasta vídeos de simulación real con Oculus, con lo cual cada vez eso tela. Eso molará tela. Ya imagínate ya que tú puedes girar y estar al lado de From o estar al lado de algún Pro en el Tour. Yo hice un vídeo en su día relacionado con el tema de los rodillos y sí que tiene sus aspectos claves de tener una buena hidratación y una buena ventilación para poderse sacar bien los entrenamientos, porque aunque sea una hora te puedes quedar encharcado de hidratación y sobre todo la reposición de sales, porque uno de los problemas es que claro, solo beben agua los deportistas y van perdiendo sales y es cuando empiezan a aparecer calambres u otros problemas derivados de la deshidratación y sobre todo de la falta de sales. Sí.